y lo utiliza no solamente como un adorno, como una tela bella, sino como un elemento para marcar lo sobrenatural. Hay algunas escenas en la película en que a mí me ha parecido que esa sensación de irrealidad viene marcada por ese kimono. Claro, son telas, son prendas muy antiguas porque el relato está situado en el siglo XVI y entonces me imagino que todo ese tipo de kimono viene de esa época. Y también, claro, de su experiencia personal, de su biografía, del hecho de que fuese pintor, puede que surja esa plasticidad en las imágenes, del hecho de que fuese experto en teatro kabuki y no, que es algo muy típico, ¿no?, de los directores japoneses, pues ese detallismo en el decorado, son decorados minuciosamente planteados, los protagonistas están colocados de una manera muy pensada. Y luego, pues, de una parte de su vida, de esa vida que nos ha mencionado Juan Miguel Lamet tan azarosa, viene aquel episodio en que su padre, al quebrar el negocio en el que trabajaba, tuvo que vender a su hija, la hermana de Mizoguchi, la vendió a una casa de geishas, y yo creo que eso le marcó mucho en toda su producción, en todo su arte, porque en sus películas pues aparecen estas mujeres que siempre son víctimas, que están muy marcadas por el dolor, por el sufrimiento y que además salvan a los hombres. Y aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de mujeres quizá distintas de las que podemos hablar antes. Está basado en este texto, ¿no?, de Akinari, que fue, pues se dice que es la cumbre de la narrativa fantástica japonesa, que verdaderamente tuvo una tradición y un arraigo tremendo en Japón y que ha marcado luego autores como Mishima y demás, y que nosotros quizá podamos relacionar un poco, aunque están separados en el tiempo, con nuestro Gustavo Adolfo Bécquer y con sus leyendas, ¿no? Estas mujeres de Gustavo Adolfo Bécquer tan evanescentes, tan brumosas, que lo que sugieren es nada más que el sueño, el deseo, y los dos en definitiva pues están hablando de la fragilidad del ser humano a través de sus sueños y sus deseos que casi siempre es imposible que se cumplan. Muy bien, muchas gracias. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. Qué bien integra Mizoguchi lo irreal con lo real, ¿no? Lo integra muy bien, ¿no? Bueno, lo integra hasta el punto de que realmente te has de dejar de llevar por el oleaje de la historia y de las imágenes para saber en qué lado de la realidad estás. Pues en realidad, la película que propone Mizoguchi es un choque como de contrarios, casi siempre, es decir, la realidad, la irrealidad, campo, la ciudad, las dos orillas de ese lago brumoso. Y yo creo que, claro, es, digamos, el arranque de esta película, bueno, quizá La vida de Oharu ya lo apuntaba, el arranque de lo que es su cine clásico, digamos, por otra parte, el que se pudo ver en Europa gracias al Festival de Venecia, que fue quien oreó todo el cine japonés a partir de Mizoguchi, bueno, y de la primera película que fue en el 51, que ganó la Rashomon. Y yo creo que esta parte final de su filmografía, esta clásica, por así decir, tiene mucho que ver con digamos, su ya profundidad budista, o zen, en realidad, que él procuraba, y en esta película es constante, añadir siempre a la belleza de las imágenes siempre una cualidad moral que incluso la va recitando en off en algunos pasajes, es decir, él propone modelos de vida, modelos de actuación, modelos de... Con lo cual queda una película que realmente te llega a hipnotizar. Te pasa un poco lo que al personaje masculino, que está siempre pendiente de dónde está la realidad y qué es lo que te va a hipnotizar. Luego me gustaría sobresaltar o resaltar mejor que los dos personajes femeninos, como en casi esta última parte de la filmografía de Mizoguchi, son los principales, son los que realmente acogen a los protagonistas, que son Miyagi, que es la mujer, y Wakasa, que es, digamos, el deseo. Y que son dos de sus actrices, bueno, pues predilectas, que son Kinuyo Tanaka, que estaba prácticamente en toda su filmografía anterior y posterior, y Machiko Kyo, que hace el papel de Wakasa, que es luego quien hará la emperatriz Yang Kuei-fei, que en realidad es un prodigio de, no sé, de
de sensación esa mujer, que es uno de los dos primeros planos que tiene la película. El de esta princesa Wakasa y el otro es el de su propia esposa, Miyagi. No tiene más, es decir, es un... El caso es que, vista esta película, o mientras la estás viendo, te da la impresión de que asistes a algo completamente nuevo y que probablemente ha seguido siendo nuevo durante todos los años hasta ahora, que si vas por festivales internacionales y vas viendo el trabajo que van haciendo, no solo el cine japonés, sino el cine oriental en general, te das cuenta de lo influido que está pues, por este tipo de películas, por este tipo de visión del mundo, de no solo visión, sino incluso atención a las cosas dentro del plano, esa especie de no sé, de regusto por la imagen. Y bueno, yo creo que asistiendo a una película de Mizoguchi es un poco lo que decía el señor Lamet, que es prácticamente de reclinatorio, es decir, no te queda más remedio que estar hipnotizado con ella. Muchas gracias. Yo no sé, Machiko Kyo, que era la actriz más famosa de allí, en Japón, yo creo que es la coprotagonista con Marlon Brando de Sayonara, ¿no? Sí. Yo creo que es ella, ¿no? Que es guapísima, es de una belleza rara, deslumbrante, pero rara. fascinante. Ese primer plano, yo no me atrevería a decir belleza. Aquí, la verán ustedes, es la que hace digamos, el espíritu, ¿no? Y bueno, yo creo que la dirección de Mizoguchi, de las mujeres, a lo largo de todo su cine, que luego hablaremos, es fantástica porque él tenía una fascinación por lo que llamamos las geishas, ¿no? Las mujeres tan preparadísimas, cultísimas, elegantes, que saben cómo tratar a un hombre, cómo darle una copa, aunque sea de sake en este caso, pero tenía fascinación por este tipo de mujeres y yo creo que todo su cine está marcado por la presencia de la mujer. Y aquí el eje que mueve la película realmente, casi más que los dos hombres, son las dos mujeres. Y otra cosa que nos fascina es cómo pone la cámara y cómo podemos ver, por ejemplo, a alguien que trabaja en cerámica y cómo va saliendo una figura, ¿verdad? Que eso es maravilloso, esa cosa que también está perdida en el cine, el gusto manual, el trabajo manual de las cosas. Mizoguchi optó por hacer un cine más tradicional, no se ayornó al occidente, como hizo, por ejemplo, Kurosawa, que las películas tenían más que ver con el cine, decían que eran películas americanas, casi películas de Hollywood, pero lo que es evidente es que su técnica narrativa es una técnica que luego se pondría en marcha o que compartieron al mismo tiempo una serie de directores. Yo creo que con el que más se emparenta Mizoguchi es Max Ophuls, la manera de narrar, la elegancia, la suavidad con que desplaza la cámara. Y años después, pues naturalmente con Antonioni y con Berlanga, que hicieron ese tipo de puesta en escena muy continuada, unos planos realmente largos donde cubrían precisamente toda su película. Hay que decir para terminar que tiene un happy end a lo Hollywood, un final muy feliz con un plano que no puede ser más, ni siquiera Capra podría filmarlo más alegre, con el que él no estaba muy de acuerdo. Él quería haber hecho una película más dura, que se desarrollaba precisamente en estas pequeñas guerras civiles que había en el siglo XVI en Japón, pero fue obligado un poco para buscar esa comercialidad que, como dice mi amigo Juan Miguel Lamet, nunca tuvo, porque no fue un cineasta ni siquiera ahora, y ya hablaremos después en el coloquio, sigue siendo muy apreciado ni por el público, ni por los jóvenes, ni por la crítica japonesa. Pero como diría Kipling, esa es otra historia. Vamos a ver, o bien, Historias de la luna pálida de agosto o Cuentos de la luna pálida después de la lluvia. Como digo, cualquiera de los dos títulos es maravillosa, del maestro Kenji Mizoguchi. Estamos de vuelta de ese mundo realmente de fantasía sobrenatural y mágico. Estábamos comentando que la película es del año 1953, digo, bueno, pues más o menos para enmarcar la película, y me dice Juan Miguel Lamed, estábamos en ese año como para Mizoguchi, y digo, ya, porque es el año en que España termina el racionamiento de pan y se permite la venta libre de aceite y de carne, es un año en que muere Jardiel Poncela. Pero en cuanto a lo nuestro, en cine, por ejemplo, ese año en el Festival de Cannes fue un éxito para el cine español, porque fueron
Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, y Duende y Misterio del Flamenco, de Edgar Neville, dos de los grandes cineastas de nuestra historia. Y los dos tuvieron una gran acogida, tanto ellos personalmente como sus películas, que se pueden seguir viendo hoy y siguen siendo estupendas las dos, Bienvenido y Duende y Misterio del Flamenco. Bueno, pues es el año que ganó los Oscars, fueron para De aquí a la eternidad, Vacaciones en Roma, que eran las películas de Traidor en el infierno, de Billy Wilder, o sea que eran